Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso o una noche espectacular, dependiendo de dónde tu copyright viendo. Estoy súper emocionada por el vídeo de hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo que me fascina, las series turcas. Pero no solo cualquier serie turca, vamos a explorar ese amor turco que nos hace suspirar, ese amor dramático, apasionado y lleno de giros inesperados que encontramos en las bandas sonoras de estas series. Hoy vamos a hablar de las canciones que te harán vibrar, esas melodías que te transportan directamente a Estambul, te hacen sentir el aroma del cafú copyright turco y te envuelven en la magia de esos romances imposibles. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series, películas, cultura y todo lo que me apasiona. Prometo que te divertirás. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sin preámbulos, preparemos nuestros más menos vuelos y sumerjámonos en este viaje musical por el amor turco en la televisión Superíndice 3N. Comencemos con un clásico, una serie que seguramente muchos de ustedes conocen, Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie es un torbellino de emociones, un drama que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene en vilo hasta el final. Y por supuesto, su banda sonora es igual de intensa. Una de las canciones emblemáticas es Sezen Aksu Hit, una melodía melanco superíndice treslica y poderosa que refleja la tristeza y el dolor de un amor prohibido. La voz de Sezen Aksu es simplemente inigualable, te transmite una profundidad emocional que te cala hasta los huesos. Cada vez que escucho esta canción superíndice 3N, puedo sentir el sufrimiento de Nihan y la desesperación superíndice 3N de Kemal. Es una canción superíndice 3N que te rompe el corazón superíndice 3N, pero al mismo tiempo te hace apreciar la belleza del amor verdadero. Para apreciar completamente el impacto de Hit en Kara Sevda, es importante entender el contexto de la serie. Nihan y Kemal, dos superíndice 3 venes de mundos opuestos, se enamoran profundamente. Sin embargo, las circunstancias y las maquinaciones de terceros, especialmente el villano Emir Kozkolu, los separan. Nihan se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su familia de la ruina financiera, dejando a Kemal con el corazón superíndice 3N roto y un profundo sentimiento de injusticia. Hit, que significa vete en turco, encapsula perfectamente este dolor y la imposibilidad de su amor. La letra de la canción superíndice 3N habla de la despedida, de la necesidad de alejarse para protegerse del sufrimiento, pero también copyright del deseo irrefrenable de estar juntos. La interpretación superíndice 3N de Sezen Aksu es magistral, logrando transmitir la angustia, la resignación superíndice 3N y la esperanza que coexisten en el corazón superíndice 3N de los amantes separados. La canción superíndice 3N se utiliza en momentos clave de la serie, intensificando las escenas de separación superíndice 3N, de reencuentros frustrados y de decisiones dolorosas. Cuando Nihan mira a Kemal a la distancia, sabiendo que no pueden estar juntos, Hit suena de fondo, resonando con la tristeza de su mirada. Cuando Kemal se enfrenta a Emir, jurando vengarse por la destrucción superíndice 3N de su amor, la melodía melanco superíndice 3lica sirve como un recordatorio constante de lo que ha perdido. Pero la belleza de Hit radica también copyright en su capacidad para evocar la esperanza. A pesar del dolor y la desesperación superíndice 3N, la canción superíndice 3N sugiere que el amor verdadero es indestructible, que trasciende las barreras y las adversidades. La voz de Sezen Aksu, aunque llena de tristeza, también copyright transmite una fuerza interior, una determinación superíndice 3N a seguir adelante a pesar de todo. Otra joya de Kara Sevda es la canción superíndice 3N instrumental que suena en los momentos dramáticos entre los protagonistas. No tiene letra, pero no la necesita. La melodía es tan expresiva que cuenta la historia por sí sola. Las notas del violín te erizan la piel y te hacen sentir la tensión superíndice 3N y la pasión superíndice 3N entre Nihan y Kemal. Es una pieza musical que te transporta directamente a la serie, te hace revivir cada uno de sus momentos intensos y te deja con un nudo en la garganta. La música instrumental de Kara Sevda es un elemento crucial en la construcción superíndice 3N de la atmósfera superíndice 3 esfera emocional de la serie. A diferencia de las canciones con letra, que pueden ser interpretadas de diferentes maneras, la música instrumental tiene la capacidad de comunicar emociones puras, sin la mediación superíndice 3N del lenguaje. El compositor de la banda sonora, Ömer Özgür,
utilizo superíndice 3 el violín como el instrumento principal para expresar la intensidad del amor entre Nian y Kemal. El violín, con su sonido melancu superíndice 3 lico y apasionado, se convierte en la voz de sus corazones. En las escenas de reencuentro, cuando sus miradas se cruzan y el tiempo parece detenerse, el violín comienza a sonar suavemente, creando una atmu superíndice 3 esfera de intimidad y deseo. En las escenas de conflicto, cuando sus palabras se vuelven afiladas y la distancia entre ellos se hace insalvable, el violín se vuelve estridente y agresivo, reflejando la tensión superíndice 3n y la frustración superíndice 3n. La música instrumental también copyright N juega un papel importante en la creación superíndice 3n de suspense. En las escenas de intriga y peligro, cuando Nian y Kemal se enfrentan a las amenazas de Emir, la música se vuelve oscura y ominosa, aumentando la sensación superíndice 3n de incertidumbre y temor. El uso de cuerdas, metales y percusiones crea una atmu superíndice 3 esfera tensa y perturbadora, manteniendo al espectador al borde del asiento. Pasemos ahora a otra serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkencicus, o Pu, Jaro Madrugador. Esta serie es mucho ligera y divertida que Karasebda, pero también copyright N tiene su buena dosis de romance y drama. La banda sonora de Erkencicus es mucho alegre y optimista, pero también copyright N tiene canciones que te tocan la fibra sensible. Una de mis favoritas es Toigarikil Senbenimsin, una canción superíndice 3n que habla de un amor incondicional y eterno. La voz de Toigarikil es lida y reconfortante, te hace sentir que todo estará bien. Es una canción superíndice 3n que te llena de esperanza y te recuerda que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Senbenimsin, que se traduce como eres mío /diagonal mía, refleja la conexión superíndice 3n profunda y el sentimiento de pertenencia mutua entre Sanem y Kan, los protagonistas de Erkencicus. La serie narra la historia de Sanem, una joven más menos adora y creativa que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, y Kan, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado que regresa a Estambul para dirigir la agencia de publicidad de su padre. Su encuentro es fortuito y lleno de confusiones, pero pronto se enamoran profundamente. Senbenimsin encapsula la esencia de su relación superíndice 3n, un amor incondicional, que supera las diferencias y los obstáculos. La letra de la canción superíndice 3n habla de la necesidad de estar juntos, de la confianza en el futuro y de la promesa de un amor eterno. La voz de Toigarikil, conocido por sus baladas románticas y sus melodías emotivas, aún más menos de una capa de calidez y sinceridad a la canción superíndice 3n. Su interpretación superíndice 3n transmite la vulnerabilidad y la fuerza que caracterizan el amor verdadero. Senbenimsin se utiliza en los momentos dulces y románticos de la serie, como cuando Sanem y Kan se confiesan su amor, cuando se abrazan bajo la lluvia o cuando se miran a los ojos con ternura. La canción superíndice 3n también copyright N sirve como un recordatorio constante de su conexión superíndice 3n, incluso cuando N separados o cuando enfrentan dificultades. En los momentos de duda y confusión superíndice 3n, la melodía de Senbenimsin suena suavemente, recordándoles el amor que los une y la esperanza de un futuro juntos. Otra canción superíndice 3n que me encanta de Erkencicus es la versión superíndice 3n instrumental del tema principal. Es una melodía pegadiza y alegre que te pone de buen humor al instante. Cada vez que la escucho me imagino a Sanem y Kan corriendo por los campos, disfrutando de su amor y de la libertad. Es una canción superíndice 3n que te invita a más menos y a creer en la magia del amor. La versión superíndice 3n instrumental del tema principal de Erkencicus refleja el tono ligero y divertido de la serie. Es una melodía optimista y en copyright rica que captura la esencia de la juventud, la aventura y el amor. El uso de instrumentos como la flauta, la guitarra acústica y el piano crea una atmu superíndice 3 esfera alegre y despreocupada. La canción superíndice 3n se utiliza en las escenas donde Sanem y Kan exploran su relación superíndice 3n, descubren sus pasiones y se divierten juntos. Cuando corren por los campos, cuando bailan en la playa o cuando se ríen a carcajadas, la melodía del tema principal resuena con su alegría y entusiasmo. La canción superíndice 3n también copyright N tiene un efecto contagioso en el espectador. Su ritmo pegadizo y su melodía optimista te invitan a sonreír y a disfrutar del momento. Cada vez que la escuchas te sientes transportado a la serie, como si estuvieras compartiendo la alegría y la libertad de Sanem y Kan. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Medcezir,
una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense DOC. Medcezir es una serie que explora temas como la amistad, la familia, el amor y las diferencias sociales. Su banda sonora es una mezcla de canciones turcas e internacionales, lo que le da un toque muy moderno y sofisticado. Una de las canciones que me gusta de Medcezir es Kenan Doğulu Akmakm. Es una canción superíndice 3N romántica y sensual que refleja la pasión superíndice 3N entre Yaman y Mira. La voz de Kenan Doğulu es suave y melu superíndice 3 dica, te envuelve en una atmu superíndice 3 esfera de ensueu más menos o. Es una canción superíndice 3N que te hace sentir el amor en el aire. Akmakm, que significa mi amor, refleja la intensidad de la atracción superíndice 3N entre Yaman y Mira, los protagonistas de Medcezir. Yaman es un joven de origen humilde que se ve catapultado a un mundo de riqueza y privilegio tras ser adoptado por un abogado adinerado. Mira es una joven hermosa y popular que vive en ese mundo, pero que se siente atrapada por las expectativas y las presiones sociales. Su encuentro es explosivo y su amor, prohibido. Akmakm encapsula la pasión superíndice 3N y el deseo que sienten el uno por el otro, así como la dificultad de su relación superíndice 3N. La letra de la canción superíndice 3N habla de la necesidad de estar juntos, a pesar de las diferencias y los obstáculos. La voz de Kenan Doğulu, uno de los cantantes pop populares de Turquía, aún más menos de un toque de sensualidad y sofisticación superíndice 3N a la canción superíndice 3N. Su interpretación superíndice 3N transmite la intensidad de la emoción superíndice 3N y la fuerza del deseo. Akmakm se utiliza en las escenas románticas y apasionadas de la serie, como cuando Yaman y Mira se besan por primera vez, cuando se declaran su amor o cuando comparten momentos de intimidad. La canción superíndice 3N también copyright N sirve como un recordatorio constante de su atracción superíndice 3N, incluso cuando N separados o cuando enfrentan problemas. En los momentos de duda y confusión superíndice 3N, la melodía de Akmakm suena suavemente, recordándoles la pasión superíndice 3N que los une y la necesidad de luchar por su amor. Otra canción superíndice 3N que destaca en Medcezir es Model de Imesine Yerimiz. Es una canción superíndice 3N rockera y rebelde que refleja la lucha de Yaman por encontrar su lugar en el mundo. La letra es muy poderosa y te hace reflexionar sobre la importancia de la identidad y la perseverancia. Es una canción superíndice 3N que te inspira a seguir tus sueños más menos sin importar los obstáculos. De Imesine Yerimiz, que se traduce como que nuestras manos no se toquen, refleja la rebeldía y la frustración superíndice 3N de Yaman al sentirse fuera de lugar en el mundo de privilegio al que ha sido introducido. La canción superíndice 3N habla de la lucha por la identidad, de la necesidad de ser fiel a uno mismo y de la importancia de no dejarse influenciar por las presiones sociales. La letra oscura y copyrightica se combina con una melodía rockera y en copyrightica, creando un contraste que refleja la complejidad de la situación superíndice 3N de Yaman. De Imesine Yerimiz se utiliza en las escenas donde Yaman se enfrenta a la discriminación superíndice 3N y al prejuicio, cuando lucha por defender sus valores y cuando se siente incomprendido y aislado. La canción superíndice 3N también copyright N sirve como una fuente de inspiración superíndice 3N para Yaman, recordándole que debe seguir adelante, a pesar de los obstáculos. En los momentos de duda y desesperación superíndice 3N, la melodía de Imesine Yerimiz suena con fuerza, animándolo a luchar por sus sueños más menos y a no rendirse nunca. No podemos hablar de series turcas y sus canciones sin mencionar Muhteşem YZYL o El Sultu N. Esta serie es un drama superíndice 3 rico que narra la vida del Sultu, N. Süleyman, N. el Magnífico y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultu N. La banda sonora de Muhteşem YZYL es su con diéresis copyright pica y majestuosa, te transporta directamente al Imperio Otomano. La música es una mezcla de instrumentos tradicionales turcos y melodías clásicas, lo que le da un toque muy autocopyrightico y sofisticado. La canción superíndice 3N principal de la serie es simplemente impresionante, te hace sentir el poder y la grandeza del Sultu, N. Süleyman N. Aunque Muhteşem YZYL no se centra tanto en el romance como las otras series que hemos mencionado, la historia de amor entre Süleyman, N. y Hürrem es uno de los pilares de la trama. Y la música refleja esa pasión superíndice 3N y esa devoción superíndice 3N que sentúan el uno por el otro.
Las melodías que suenan en sus momentos Mur S últimos son dulces y emotivas, te hacen sentir la conexión superíndice 3N profunda que existó entre ellos. La banda sonora de MUTESMYZYL se caracteriza por su riqueza y complejidad, combinando melodías tradicionales turcas con elementos de la música clásica occidental. El uso de instrumentos como el kanun, el ney, el oud y la darbuka crea una atmósfera superíndice 3 esfera exu superíndice 3 tica y misteriosa, transportando al espectador al corazón superíndice 3N del Imperio Otomano. La música se utiliza para resaltar los momentos Mur S importantes de la serie, desde las batallas y las ceremonias hasta las intrigas palaciegas y los encuentros amorosos. Cada personaje tiene su propio tema musical, lo que ayuda a definir su personalidad y a expresar sus emociones. La historia de amor entre Süleyman y Hürrem Mesut, representada por melodías dulces y emotivas, que reflejan la pasión superíndice 3N, la devoción superíndice 3N y el sacrificio que caracterizan su relación superíndice 3N. El uso de cuerdas y flautas crea una atmósfera superíndice 3 esfera de intimidad y ternura, resaltando la conexión superíndice 3N profunda que existe entre ellos. Y para terminar, quiero hablarles de una serie que me ha sorprendido gratamente, Aşk 101 o Amor 101. Esta serie es una comedia dramática adolescente que narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan que sus profesores se enamoren para evitar ser expulsados del colegio. La banda sonora de Aşk 101 es fresca y moderna, con canciones pop turcas que te enganchan desde el primer momento. Una de mis canciones favoritas es Gazapizm Eyekan Yok, una canción superíndice 3N que habla de la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Es una canción superíndice 3N que te conecta con la energía y la vitalidad de la juventud. Eyekan Yok, que se traduce como No hay emoción superíndice 3N, refleja la apatia y el desencanto de los superíndice 3Bs protagonistas de Aşk 101, que se sienten incomprendidos y abandonados por el sistema educativo. La canción superíndice 3N habla de la rebeldía, la búsqueda de la identidad y la necesidad de encontrar un propio superíndice 3 sito en la vida. La letra, crítica y provocadora, se combina con una melodía hip hop y electro superíndice 3 nica, creando un contraste que refleja la contradicción superíndice 3N entre la apatia y la energía de la juventud. Eyekan Yok se utiliza en las escenas donde los protagonistas se enfrentan a la autoridad, cuando cuestionan las normas y cuando buscan su propio camino. Otra canción superíndice 3N que me encanta de Aşk 101 es la versión superíndice 3N instrumental del tema principal. Es una melodía alegre y optimista que te pone de buen humor al instante. Cada vez que la escucho me imagino a los protagonistas divirtiéndose y superando sus problemas juntos. Es una canción superíndice 3N que te invita a disfrutar de la vida y a valorar la amistad. Hemos recorrido un camino lleno de emociones a Trabu Copyright, ese de las canciones que dan vida a estas historias de amor turcas. Desde la melancolía de Karasevda hasta la alegría de Erkencikus, pasando por la pasión superíndice 3N de Medcecir, la grandiosidad de MUTESMYZYL y la frescura de Aşk 101, hemos visto CU superíndice 3 mo. La música puede intensificar nuestras emociones y transportarnos a mundos diferentes. Estas canciones no solo son un complemento a las series, sino que son parte integral de la experiencia, son el alma de estas historias que nos roban el corazón superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este viaje musical tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las series turcas y sus increíbles bandas sonoras. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna nueva canción superíndice 3N o serie que les interese. Me encantaría saber les son sus canciones favoritas de series turcas. Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber copyright otras melodías los hacen vibrar y copyright series me recomiendan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.